Comencemos con la clase de sistemas orogénicos, la parte 2, que tiene que ver con lo que se conoce como teoría de la cuña crítica y estadios de la cuña crítica. La clase pasada estuvimos viendo cómo era la configuración de un orógeno con un dominio interno de basamento o de piel gruesa, con fallas que involucraban al basamento, un dominio de piel fina o faja plegada y corrida, que a veces podía llegar a involucrar fallas de basamento, pero en general podíamos definir eso, un dominio interno de piel gruesa, un dominio externo de piel fina. Vamos a ver, entrar un poquito en ese detalle. Y decíamos que estábamos estudiando, por ejemplo, un retroarco. Y ese retroarco se daba hacia el sector cratónico, en una zona de subducción de tipo andino, se daba a partir del arco volcánico hacia el cratón, lo que se conoce como retroarco, y ahí se genera una faja plegada y corrida antitética. Decíamos que acá hay acoplamiento en la zona de la trinchera, en la zona donde se pone en contacto la corteza oceánica con la corteza continental, y cuanto más acoplamiento hay en esa zona, mayor transferencia de esfuerzo o de fuerza hay en horizontal, que es lo que regula la aparición de un sigma 1 horizontal en todo el retroarco, ¿no? Y por lo tanto se generan fallas inversas a 35 grados del sigma 1. El sigma 1 está horizontal, o sea que esas fallas tienen unos 35 grados con respecto a la superficie, a la horizontal. Por eso, en su nacimiento, esas fallas se dicen que son de bajo ángulo, 35 grados. Mientras que las fallas inversas nacen con el sigma 1 vertical, las fallas normales nacen con el sigma 1 vertical, y por eso tienen 60 grados con respecto a la horizontal, son de alto ángulo. Y acá hay también ayer habíamos hablado, bueno, de que existen diferentes procesos que nos llevan a esta configuración de basamento, faja plegada y corrida, cuenca de antepaís. Cuenca de antepaís, donde se superpone con el orógeno, se conoce como depocentro de techo de cuña, donde se generan los estratos de crecimiento y todo lo que estuvimos viendo el miércoles y hoy hace un ratito. ¿Cómo se produce esta configuración de basamento, faja plegada y corrida, cuenca de antepaís? Levantamiento del basamento, subsidencia por carga tectónica, erosión y sedimentación, deformación del depocentro inicial, el primer depocentro de la cuenca de antepaís se deforma y se genera la faja plegada y corrida. Acá tengo un videito que puede estar bueno para ver eso. La clase pasada lo vimos bastante, pero veamos un video ahora. Creo que tengo que... Ahí está. Abrir. Ahí comparto, ¿eh? Sí, ahí estamos con el video. Configuración inicial. Estos son modelos numéricos. Básicamente son mallas virtuales en las cuales los materiales tienen mayor o menor cohesión. En este caso, vean que existe un sector de basamento en gris, una primer falla inversa que ya está acá activa. A ver si lo puedo llevar al cero. Ahí está, lo llevo al cero. Ahí está. ¿Cómo es la configuración inicial de este modelo numérico? Se pone el basamento en gris, una cuenca sedimentaria en amarillo, un nivel de despegue, que es este que está en negro oscuro abajo. Ese nivel de despegue puede ser una transición frágil dúctil, por ejemplo, o un nivel horizontal muy débil, como por ejemplo una capa pelítica, o sedimentos muy dúctiles. Y ese nivel dúctil, ese nivel de despegue, que es una superficie horizontal, es el límite de la deformación. Por encima de ese límite es que se va a desarrollar toda la deformación frágil. Y el acortamiento va a provenir desde la izquierda, desde nuestro oeste. Así que lo que sucede es que desde acá, desde el oeste, existe un empuje, y ese empuje genera acortamiento, la corteza se va a arrugar como un acordeón, y todo eso va a suceder por encima de esta superficie negra,
que es el nivel de despegue. Vamos adelante. Ahí se generan los corrimientos. Acá está, bueno, lo que vemos es el corrimiento más viejo, después se genera otro y otro. O sea que los corrimientos van avanzando hacia el cratón y eso se conoce como deformación en secuencia. Sucesivos corrimientos que van avanzando desde el sector interno del basamento hacia el cratón. Por ahora solo se deformó el basamento. Las fallas viejas siguen activas, pero vemos, hay otra falla más, se está generando acá. Eso se puede ver bien, entonces lo que se ve bien esto, acá está fijo esto, pero por una cuestión del modelo, si no esto tendría que ir avanzando hacia el cratón, iría avanzando hacia la derecha todo esto. Bueno, acá tengo ya el primer corrimiento que afecta a la cuenca, esa antigua cuenca, ¿no? Es una cuenca que estaba con anterioridad a la orogénesis. ¿Y qué vemos acá? En amarillo clarito empezamos a ver, y a todo esto, hagamos una cosa. Yo vuelvo para atrás. Esto está bueno. Fíjense que geología estructural muchas veces tiene que ver con eso, con superficies que suben o que bajan, ¿no? Así que si yo este nivel de despegue lo marco en el estadio inicial, se va deformando el basamento, los corrimientos van progresando, cada vez la deformación se acerca más al cratón. Acá la faja plegada y corrida o el orógeno es cada vez más ancho. Decíamos que esto amarillo son sedimentos. Fíjense, acá la superficie del despegue en rojo estaba horizontal y ahora está curva. ¿Eso qué es? ¿A qué se debe esa curvatura? ¿Cómo lo llamé el miércoles pasado? A esta flexura de la placa. Se debe al peso del orógeno, subsidencia por carga tectónica, exacto. Es una flexura que se debe al peso de toda esta cuña. Esta cuña genera un peso, porque es cada vez más ancha y cada vez más larga también, genera un peso. Ese espacio de acomodación lo podemos ver acá arriba. Se generó este espacio de acomodación. Y entonces, esto es la subsidencia tectónica y ese espacio de acomodación se fue llenando con una cuenca de antepaís. Sigamos deformando. Bien, y ahí lo que vemos es que todo este sector de acá podría ser, por ejemplo, sobre todo acá se generarían estratos de crecimiento, porque tengo deformación y sedimentación. Así que los estratos de crecimiento estarían por acá. Acá se generarían estratos de crecimiento. ¿Y qué les parece? En este modelo, ¿cómo es la tasa de sedimentación con respecto a la de levantamiento? ¿Qué les parece? Bueno, y ahí está. Un sector de basamento, un nivel de despegue basal, fallas que afectan al basamento, una rampa que que conecta un nivel de despegue inferior o de piel gruesa con un nivel de despegue de piel fina, que solo afecta, mientras que estos niveles de despegue afectan al basamento, acá a partir de una rampa conecta con un nivel de despegue más superficial, esto es piel fina. Ahí está, la tasa de sedimentación acá es menor que la de levantamiento, como me dicen acá. Bueno, este videito está bueno por eso, que está subido en el campus, creo. Si no me avisan, pero creo que está subido en el campus. Bueno, sigamos. Sí, claro, la cuenca de piggyback es un término. A ver.
La cuenca de Piggyback, acá lo tengo. Las cuencas de Piggyback son estas. Serían estas de acá. Porque en algún momento lo que sucede es que quedan desconectadas, o esta de acá también. Cuando quedan desconectadas de la cuenca de antepaís principal se conoce de piggyback o cuenca en mochila, ¿no? Lo que pasa es que acá la tasa de sedimentación está marcada como muy baja y por eso son todas como cuenquitas de piggyback y por eso yo no lo aclaraba, porque con lo que yo quería explicar no se condice tan bien, ¿no? Pero si yo acá tuviera toda una cuenca de antepaís con sedimentación, acá podría ser el depocentro del Westop con estas fallas activas, y todo esto sería el orógeno. Bueno, estas serían las cuencas de piggyback que están desconectadas del depocentro. Este sería el depocentro principal, pero acá hay un alto topográfico que separa las cuencas de piggyback del foreland. Tenía que explicarlo así, si no, no. Bueno. Así que de esa manera configuro el orógeno, sector interno, faja privada y corrida, cuenca de antepaís, la subsidencia, todo esto ya lo habíamos visto. Bueno, acá tenemos un ejemplo para el sistema subandino, cordillera oriental. Podemos dibujar acá un nivel de despegue profundo, que es el que afecta a la cordillera oriental, donde se encuentra la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Un sector de rampa, que se conoce como sector interandino, y después un despegue de piel fina en lo que se conoce como faja privada y corrida subandina. Acá en la faja subandina se deforman una serie de cuencas paleozoicas a cenozoicas. Así que acá se ve bien el tema de la piel gruesa del basamento, y la deformación de basamento es la que transfiere la deformación hacia el empuje. Siempre suponemos que viene desde el oeste, en este caso. Ese empuje es acortamiento, estás metiendo material en esta cuña. ¿Y cómo es la cuña que yo veo? Yo veo esta cuña. Intentemos imaginarnos una cuña orogénica. Esto que dibujo en rojo, esta es la cuña. Como acá está la escala 1 en 1, la topografía parece inexistente. Si yo exagerara la topografía, quedaría algo así. Si la topografía fuera exagerada, sería algo así. Y esta es la cuña orogénica. Básicamente lo que vemos recién. Sector de basamento, un sistema interandino donde se produce la rampa, y el sistema subandino donde se desarrolla la faja privada y corrida. ¿Y cómo se deformó esta faja plegada y corrida? Acá, en la figura de abajo, vemos la condición final, lo que se conoce como una sección estructural balanceada, que representa la faja plegada y corrida en su estadio actual. Ahora, a partir de la existencia de estratos de crecimiento compresivo, se pudo realizar toda la reconstrucción hacia atrás en el tiempo de cómo se llegó a la faja plegada y corrida que está acá abajo en su sección balanceada. Estas reconstrucciones se conocen como reconstrucciones palinspásticas. Y lo que se ve a partir de este estudio, vean acá, tenemos la cordillera oriental hacia el oeste, que si vemos solo el frente de la cordillera oriental, se puede ver cómo va avanzando. Está acá en esta posición el frente. Acá avanza y cada vez más avanza este frente de la cordillera oriental, que es la que produce el empuje o acortamiento. Recuerden, el acortamiento es el largo inicial, largo final menos largo final menos largo inicial, y ahí voy a tener un acortamiento. Y lo que se ve muy bien acá es cómo los corrimientos, si vemos la edad de los corrimientos que están al oeste son los más viejos, y los que están al este son progresivamente más jóvenes.
y eso es lo que se conoce como corrimientos en secuencia. Todas estas son términos que, por más que no se dediquen a la geología estructural, a lo que sea, que sedimentología o petrografía, o sea, es algo que regula, digamos, es la manera de hablar que tenemos los geólogos, al menos en Argentina usamos estos términos, y a veces si están en Latinoamérica o en Europa cambian un poco, pero esto es lo que uno automáticamente tiene que saber casi para cualquier especialidad. Estos son corrimientos en secuencia y se conoce como migración del frente orogénico. El frente orogénico es la falla activa que está más cerca del cratón, es la última falla, y por lo general la falla más joven también, que está al frente del orógeno. Y por eso acá se dice, bueno, migración del frente orogénico a partir de corrimientos en secuencia. Un corrimiento fuera de secuencia, como el que se ve acá abajo, es cuando este corrimiento inicial del pescado, vemos que se mantiene a los 19 millones de años empieza su actividad, y después en todos estos estadios está más o menos quieto, digamos, fíjense que no hay mucho más acortamiento, pero acá corta, incluso acá corta hacia la superficie. Eso es lo que se conoce como corrimiento fuera de secuencia. ¿Y para qué existen? ¿Por qué suceden los corrimientos fuera de secuencia? Bueno, lo que se piensa es que si el orógeno es muy chato, llega un punto donde no puede crecer más, no puede avanzar más. Necesita tener cierta topografía el orógeno para poder avanzar. Y por eso es que va creciendo en secuencia, está todo muy lindo, pero cuando crece en secuencia el orógeno, vamos a ver que va perdiendo topografía o pierde altura. Podríamos simplificarlo diciendo que pierde altura. Este es el orógeno inicial, mi cuña orogénica inicial. Acá, acá. Bueno, cuando ya estoy en este caso extremo, si yo comparo, es como un triángulo, si yo comparo el alto del orógeno con su largo, vemos que acá es más bajo, la relación de la altura con el largo es cada vez más chiquita. Y entonces, cuando eso es muy chiquito, el orógeno ya no puede avanzar más. Lo que necesita es tener un ángulo crítico, y ahí entramos en lo que se conoce como teoría de la cuña crítica, donde el orógeno tiene que tener una altura mínima, un ángulo mínimo que le permita avanzar. Ahí te respondo, perdóname. Y todo esto es para sistema andino únicamente, o en alpino también es así. Esto se puede aplicar en sistema andino, en el retroarco, y también en el antearco, porque si se fijan los diagramas anteriores, en realidad son cuñas, son cuñas dobles, en el cual el arco es una imagen semi-especular, donde tengo una cuña orogénica en el retroarco. Nosotros nos estamos como concentrando como si fuera una cuña en el arco, ¿está bien? Pero tiene su correlato a partir del arco, y si miramos hacia la trinchera, está la zona de antearco, donde también hay corrimientos, pero convergencia hacia el este. Así que esta es como una simplificación y lo usamos solo. O sea, en este momento estamos mirando solo un retroarco, porque es lo que trabajamos el 95% de las veces, pero claro que sí, que el antearco también existe, y en un sistema alpino también, pero en el sistema alpino también tenemos dos fajas plegadas y corridas, dos cuñas orogénicas. Bueno, es corrimientos en secuencia. La deformación se propaga al antepaís con el tiempo, y los corrimientos son más jóvenes en esa dirección. Si le ponemos, acá tenemos en una geometría inicial de la cuña de la secuencia sedimentaria, acá en líneas de puntos están los futuros corrimientos. La 1 es por edad, ¿no? Primero se genera el corrimiento 1, después el 2, el 3. Si yo le pongo números, siendo el 1 el más viejo, se pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada vez más joven hacia el antepaís. Y eso es lo que se conoce también como todo este orógeno está avanzando hacia el cratón, es lo que se conoce también como vergencia. La vergencia es la dirección hacia la cual se está moviendo toda la masa rocosa, y
por lo que aprendimos, no es solo cuestión de que se muevan los hanging wall o los bloques colgantes, se mueven hacia el cratón, esa es la emergencia, pero también todo el sistema orogénico y todo el sistema de cuenca de antepaís, por todo lo que vimos hasta ahora, todo se va a mover hacia el cratón. Y lo que decíamos, por ejemplo, acá si le pusiéramos nombre a los corrimientos, le podríamos 1, 2, 3, 4, 5, y cuando se vuelven a mover el 1, 2, o incluso acá hay uno que es nuevo, fíjense, acá tenemos el corrimiento pescado, y acá está el nogalito. El nogalito es un corrimiento fuera de secuencia nuevo, porque al pescado puede tener alguna reactivación, pero el nogalito es nuevo. Así que si yo pusiera números a las fallas, según cuándo nacieron, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 se fue para atrás. Ese es el corrimiento fuera de secuencia. ¿Y por qué suceden los corrimientos fuera de secuencia? ¿Por qué suceden los corrimientos en secuencia? Y acá tenemos que diferenciar dos cosas. El ángulo phi de la cuña orogénica, contrastarlo con lo que se conoce como ángulo crítico de la cuña. Y esto es una trampa mortal de los finales, así que les recomiendo prestar atención. Vamos a hacerlo en la hoja para diferenciar bien. El truquito es diferenciar estas dos cuestiones, lo que es el ángulo de la cuña orogénica y el ángulo crítico. Ahí está. Dibujo un orógeno, un nivel de despegue de basamento, rampa, nivel de despegue de antepaís, topografía. Por acá continúa la cuenca de antepaís. Así que muy bien, yo puedo diferenciar. Este es un nivel de despegue, el nivel de despegue profundo, la rampa, el nivel de despegue superficial, dominio de basamento, dominio de faja plegada y corrida de piel fina, pero yo todo eso no, y por acá este es el frente orogénico. Todo eso no lo escribo para no hacer enchastre. En definitiva, lo que yo puedo definir acá es un triángulo. Esta es la espalda de ese triángulo, que decíamos, de este lado es que viene el acortamiento. El acortamiento, ¿qué es el acortamiento? Lo podemos ver como meter material en esta cuña. Si nosotros generamos acortamiento es porque hay algo que se está desplazando desde la espalda. Eso es material, meter material en esta cuña, o si yo la empujo, que hay dos posibilidades, digamos. Si yo empujo, ¿qué va a suceder? Tengo el mismo material, pero en una... tengo el mismo material en un mismo largo. O sea, ¿qué va a suceder? Cuando yo empuje, y esto de acá, digamos, así definido, puedo acá marqué esta cuña, ¿no? Este triángulo. Yo acá puedo marcar una horizontal y definir dos ángulos. El ángulo alfa es el ángulo de la topografía, es la envolvente de la topografía. El ángulo beta es el ángulo del nivel de despegue. ¿Se ve eso? Voy a tener dos ángulos, el alfa y el beta. El alfa tiene que ver con la envolvente de la topografía, el beta lo que está indicando es el ángulo del nivel de despegue. Y alfa más beta determinan un ángulo phi. Lo voy a dibujar en verde. Este de acá es el phi. Así que para un momento determinado, este ángulo phi
que como acá hay una cuestión, es que el beta por lo general es constante. Este es el nivel de despegue, por lo general es constante. Lo que se va a ir modificando es la topografía, es el alfa. A veces, es por eso que a veces, muchas veces, uno en vez de hablar de phi, habla de alfa, porque es lo mismo. ¿Cómo evoluciona phi? Si yo mantengo el beta constante, en realidad cuando se va modificando phi, es porque está cambiando el alfa, así que muchas veces puedo hablar indistintamente de phi o de alfa. Pero phi es el ángulo de la cuña orogénica. Ahora lo que yo les decía es, si genero acortamiento, ¿qué dos posibilidades tiene el sistema? Está esto acá, lo corro hasta acá. Ahora lo que sucede es que todo este volumen de roca, que antes estaba en un largo determinado, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué dos posibilidades existen? Alfa es la envolvente de la topografía. Desde la horizontal, con respecto a la topografía, ese es alfa. Puede aumentar alfa, perfecto. O sea, esa es una posibilidad. Que estoy acá y se produzca esto. Así que una posibilidad es que aumente alfa, crezca la topografía. O que se desplace en la horizontal todo, perfecto. O que cuando se produce el acortamiento, esto se desplace o incluso, bueno, se generen nuevas fallas porque en general lo que pasa es que no es que se mueve todo como se transporta, sino que sufre acortamiento. Y ese acortamiento entonces puede darse moviendo estas fallas. Si yo muevo estas fallas, va a aumentar la topografía. Empujo, genero deformación, pero a partir de corrimientos nuevos. Ahí lo que va a suceder es que el orógeno avanza. Entonces, acortamiento, claro, la generación de nuevos corrimientos de secuencia o fuera de secuencia, perfecto. Son las dos posibilidades, muy bien ahí. Y beta puede ir cambiando por subsidencia, pero no. Lo que sucede es que acá la subsidencia es una subsidencia determinada. A medida que este sistema avance, lo que se produce es la subsidencia de estas. Este es el futuro beta, digamos, ¿no? Este es el futuro nivel de despegue, que acá está horizontal y con el tiempo se va a ir subhorizontalizando para parecerse a este. Así que si tengo acortamiento, hay dos posibilidades que me habían dicho muy bien recién. Sigo en secuencia o fuera de secuencia. En secuencia representa el avance del frente orogénico. Y fuera de secuencia representa deformación interna y crecimiento de la topografía. Estas son las posibilidades que tengo. Entonces ahí lo que vamos a definir es un phi crítico, que es el que regula cuál de estas dos situaciones, cómo se resuelve esta situación, cuál de estas dos opciones se producen. Ese ángulo crítico entonces este es el phi de la cuña. Y lo que me falta definir ahora es un ángulo crítico, un phi crítico. De tal manera que cuando alcanzo el phi crítico, el orógeno va a avanzar. Por lo tanto, pero mientras yo no llegue al phi crítico, se va a deformar internamente. Básicamente lo que está diciendo esto es que el orógeno tiene que alcanzar cierta topografía para poder avanzar. Entonces, a medida que avance el acortamiento, va a ir aumentando la topografía hasta que llega al phi crítico. Cuando el orógeno llega al phi crítico, así que va a tener corrimientos fuera de secuencia,
aumento de la topografía. Cuando el orógeno alcanza el phi crítico, ahí avanza. Al generarse nuevos corrimientos en el sector frontal, lo que se puede ver es que este triángulo se vuelve más largo. Al volverse más largo, si yo vuelvo a dibujar este ángulo de la cuña, digamos, la cuña entonces decimos que llega hasta ese nivel y alcanza el phi crítico. Así que esto es lo que se conoce como phi de la cuña, es igual, el phi orogénico es igual al phi crítico. Cuando sucede eso, avanza. Así que si yo vuelvo a dibujar la topografía de la cuña, pero voy a hacer un truquito acá. No es nada muy sofisticado, pero bueno, sirve. Ahí está, lo puedo largar acá. Si yo vuelvo a medir el ángulo que tiene la cuña, pero desde una posición más lejana, porque avanzó la deformación, entonces ahí beta desciende. Así que ahora lo podemos resumir todo esto. Beta dije, bueno, alfa, perdón. Por eso, lo más importante que siempre se puede llegar a confundir es, y eso es mortal en un final, si yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre el phi de la cuña y el phi crítico? Y ahí cuando no saben eso, bueno. En este caso vemos, el phi de la cuña es menor al phi crítico. Eso es lo que se conoce como estadio subcrítico, ya lo vamos a ver. El ángulo crítico de la cuña orogénica, ¿de qué función? No todos los orógenos tienen el mismo phi, el phi crítico, digamos. El phi del orógeno es el que mido. El phi crítico es la topografía que tiene que alcanzarse para que el orógeno pueda avanzar. ¿Y de qué depende ese phi crítico? Dice, hay factores que inciden sobre la resistencia del macizo rocoso, es decir, sobre su capacidad de generar topografía o su resistencia en general. Y eso tiene que ver con propiedades de los materiales dentro de la cuña, como el mu. Acuérdense cuando íbamos al círculo de Moore. Propiedades de los materiales dentro de la cuña. Este mu es el mu, por ejemplo, de las fallas o de las fracturas que se generan, las fallas nuevas o las preexistentes. Para esto tenemos que ir al círculo de Moore. A eso se refiere este mu. Es ese mu que regulaba la inclinación de la envolvente de Coulomb o de la envolvente para fallas preexistentes. La existencia de fracturas y fallas previas también. Eso tiene una incidencia porque veíamos que la envolvente para fallas preexistentes tenía una pendiente aún menor, así que si existe, a eso vamos. Los que sean más resistentes van a tener, cuando el material adentro de una cuña es más resistente, por ejemplo, un orógeno que está compuesto por areniscas, y basaltos y carbonatos, va a tener un phi crítico que va a ser más alto que uno que esté compuesto mayormente por pelitas. Y eso tiene que ver entonces con este mu de la falla, de la envolvente, es ese mu que va a regular la pendiente de la envolvente de Coulomb. Si existen fallas o fracturas previas, y me meto en el círculo de Moore, acá la deformación la va a estar regulando no solo la envolvente para fallas nuevas, sino que va a existir una envolvente para fallas preexistentes. Y esa envolvente
veíamos que era más débil o que actuaba antes que las fallas. Las fallas preexistentes se deforman más fácilmente que las fallas nuevas. Así que si existen fallas o fracturas previas, entonces el phi crítico va a ser menor. Y después hay factores que condicionan la fricción en la base de la cuña, y por lo tanto su resistencia a ser desplazado. Y eso tiene que ver con el coeficiente de fricción de la superficie de despegue, de la base de beta, si ahí existen pelitas, o pelitas muy espesas, o depósitos salinos, lo que vemos es que su coeficiente de fricción basal de este orógeno va a ser muy, muy bajo. Y en ese caso, para avanzar, requiero un phi crítico menor. Y acá lo que podemos meter son eventos de sobrepresión de fluidos que disminuyan la fricción basal. Eso lo que va a hacer es producir una disminución también en el phi crítico, y todos estos casos los vamos a ir planteando ahora como casos particulares, y cómo actúan sobre la cuña. Aquí lo que tenemos son 3 cuñas orogénicas, el acortamiento es el mismo, y se está dando a partir de este backstop, que sería como lo que yo les decía, el acortamiento que viene desde el oeste, desde el sector de arco. Lo puedo dividir como, todo esto yo puedo estudiarlo como toda la cuña orogénica, o me puedo concentrar en la faja plegada y corrida, como yo quiera. Y acá, este bloque de madera es el que está ingresando acortamiento al sistema. Ahora vemos, la magnitud del acortamiento es el mismo en los 3 ejemplos. Son ejemplos en mesas con arena, en el cual esa torta de arena yo empujo desde la espalda y se van produciendo los corrimientos. Acá tenemos un high angle taper, o sea que un taper de alto ángulo, esto lo que representa es un phi crítico alto. Cuando yo tengo, fíjense, esto se da para una alta fricción basal. O sea que acá lo que estoy tocando, en el ejemplo de arriba y en el de abajo, lo que estoy modificando es el mu basal. En el ejemplo de arriba tengo alta fricción basal. Por ejemplo, hay areniscas en el nivel de despegue. En el ejemplo del medio hay un decolmen basal con muy baja fricción, que pueden ya ser, les digo, pueden ser, si estamos en una cuenca, pueden ser pelitas o depósitos evaporíticos. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que arriba voy a tener un orógeno con un alto phi crítico, abajo voy a tener un orógeno con un bajo phi crítico, y cómo se establece, digamos, cómo se traduce esto geométricamente, que el que tenga ángulo, el que tenga mayor fricción basal, va a ser un orógeno más alto y más angosto. Ante un mismo acortamiento, un orógeno que tiene baja fricción basal, un decolmen generoso, va a ser más reducido en topografía y más largo, ¿no? Más ancho. Y en el caso de abajo, bueno, tenemos un ángulo variable, dice acá, cambia un poquito, acá tiene mayor ángulo, acá menor, pero bueno, en este caso, ya les digo, acá estamos comparando dos casos extremos, y en este otro, bueno, le agregan diferentes, lo que hacemos es, si cambiamos un poco las variables, bueno, va a cambiar el ángulo, pero quedémonos con estas dos cuestiones extremas que acabo de explicar, porque en definitiva, lo que yo puedo trabajar es en ancho del orógeno. ¿Se entiende? Cuando tengo un alto phi crítico, el orógeno va a ser más angosto. Cuando tengo un bajo phi crítico, el orógeno va a ser más largo para un mismo acortamiento. Y entonces la evolución cinemática de un orógeno se va a ir dando, el orógeno va a ir pasando por estos estadios. Cuando el phi es menor, el phi del orógeno es menor al phi crítico, es un estadio subcrítico. Cuando el orógeno alcanza el ángulo crítico, ahí son los dos iguales, ¿qué va a suceder? El orógeno va a avanzar. Esto es lo que se conoce como un estadio crítico,
Y entonces en el estadio crítico, el orógeno avanza y se vuelve subcrítico. Esta es lo que va. El orógeno entonces va pasando por estadios críticos, subcrítico, crítico o supercrítico. Eso es lo que vamos a agregar ahora, que es el estadio supercrítico. Y entonces cuando está en un estadio subcrítico, porque el phi del orógeno es menor que el ángulo crítico, este es el subcrítico, se generan corrimientos fuera de secuencia, como ya explicamos. O bueno, los sistemas de dúplex, que los vamos a explicar cuando veamos geometrías de corrimientos. Básicamente, los dúplex son como pescaditos de compresión que tienen dos fallas, una falla en la base y otra en el techo, pero sigamos, no hay que explicarlo en detalle. ¿Y qué va a suceder cuando tengo altas tasas de erosión? ¿Qué sucede con la erosión? Acá lo tenemos, bueno, genial, bárbaro, que vieron los dúplex, bárbaro. Gracias por avisarme. Lo bueno acá es que la erosión, o sea, todo esto lo vimos, pero sin meter este jugador que es la erosión. ¿Qué va a producir la erosión? La erosión saca material a la topografía. Por eso es que cuando tengo altas tasas de erosión, si yo remuevo todo el tiempo material del techo de la cuña, lo que hago es impedir que crezca el alfa, impedir que crezca el phi. Por eso es que ante grandes tasas de erosión, el orógeno está siempre en un estadio subcrítico, siempre con deformación interna concentrada en las fallas viejas, y no logra avanzar. Vemos que la erosión entonces produce un orógeno que es más angosto. ¿Y qué sucede con un evento que disminuya la fricción del nivel de despegue y debilite a la cuña orogénica? Ahí pasamos de un estadio subcrítico crítico a uno supercrítico. Y esto también es otra trampa mortal. ¿Por qué? La pregunta que yo les hago es, ¿cómo puedo llegar a un ángulo supercrítico en el cual este es el estadio supercrítico? Si el ángulo crítico es el de acá arriba, este orógeno se encuentra en un estadio subcrítico. Pero si lo comparo con otro teorético ángulo crítico que está acá abajo, la cuña orogénica está por encima de ese ángulo. Ahí cuando se dice, está en un ángulo supercrítico, superó el ángulo crítico. Pero si mi historieta era que cuando el orógeno llegaba al crítico, avanza y se convierte en subcrítico. ¿Cómo hago para llegar a un estadio supercrítico? No, el sistema no me lo debería permitir. Este es el caso especial en el cual el que se modifica es el ángulo crítico, no el ángulo de la cuña. No es que va creciendo el alfa o va disminuyendo el alfa. No es que la topografía aumenta por deformación o disminuye por erosión. Acá, en este caso muy particular, lo que se está modificando es el valor del ángulo crítico. ¿Está bien? Antes yo estaba en un sistema con un ángulo crítico estable y voy modificando, hay como una lucha o una competencia entre el acortamiento y la erosión para ir pasando por diferentes estadios. Y para que se disminuya el ángulo crítico y se alcance un estadio supercrítico, tiene que ocurrir algo muy particular que es sobrepresión en el nivel de despegue basal. Eso lo que hace es modifica las condiciones. Un evento de sobrepresión lo que hace es modificar las condiciones de la cuña, modifica la fricción en el nivel de despegue basal. Si esta sobrepresión se da en toda la columna y no solo en el nivel de despegue basal, va a debilitar al orógeno. O sea, que ahora si yo tengo que recalcular el ángulo crítico con una cuña más débil, con un nivel de despegue más débil, y por eso es que disminuye y la cuña se encuentra en un estadio supercrítico. Eso lo vemos en este ejemplo, en estos ejemplos. El caso de arriba y el de abajo, si ven acá a la derecha, el caso de arriba dice presión normal, un modelo uniforme. Lo que sucede acá es que tengo para cierto acortamiento, sin sobrepresión, voy a tener un orógeno que es muy angosto y muy alto. Un alto high tapper,
un alto ángulo crítico. En el caso de abajo es con sobrepresión. Para la misma secuencia, pues la misma composición, al meterle sobrepresión, el ángulo crítico es más bajo, el orógeno es más largo y menos alto. Incluso vean que el de abajo tiene un poquito menos de acortamiento. O sea que con menos acortamiento yo logré que el frente orogénico esté mucho más alejado. Que es un orógeno mucho más ancho. ¿Y qué sucede cuando estos son como dos experimentos separados? Pero acá están los dos experimentos metidos en el mismo tiempo. Esto es la mesa de arena, pero vista de arriba, y tenemos un corrimiento en rojo, que es hasta donde llegaba el orógeno sin sobrepresión. En un punto ellos le agregan sobrepresión, que es aire que viene desde abajo, que le inyectan aire desde abajo a la mesa, y el orógeno avanza sin más acortamiento, sin que yo le produzca mucho más acortamiento, se desarrollan una serie, avanza el frente orogénico hacia adelante, porque debilito la cuña y el ángulo, o sea que al estar en supercrítico, la respuesta de la cuña quiere disminuir, y para disminuir su ángulo, lo que hace es avanzar. Y este es un modelo, digamos, que se aplica, este modelo este modelo supercrítico, decimos que entonces depende de que se genere sobrepresión de fluidos o fuerza de seepage. ¿Y cuándo se genera sobrepresión de fluido o fuerza de seepage? Una posibilidad que habíamos visto en las primeras teóricas es que sea por el craqueo de hidrocarburos. Al producirse craqueo de hidrocarburos, se separan de la roca madre, empiezan a migrar esos hidrocarburos hacia arriba por flotación adentro del agua de formación, y eso produce la sobrepresión de fluidos. Lo que vemos abajo es un corte, una sección estructural balanceada del sistema subandino, que es muy parecido a lo que vimos hasta hace poquito, a lo vimos hace 2 o 3 diapos atrás. Y acá el momento crítico fíjense acá, dice crítico momento. El momento crítico, dentro de esto de acá que se conoce como, esto es un sistema petrolero, y vemos que existe un momento crítico que es cuando se genera el gas o el petróleo. Entonces lo que dice COBOL es un modelo de COBOL que explica, digamos, cómo un orógeno puede avanzar a partir de estadios supercríticos. Él lo que dice es, tengo corrimientos en secuencia, el pescado, los otros dos. En algún punto, estos corrimientos en secuencia producen un soterramiento del nivel de despegue basal. En ese nivel de despegue basal, al descender, va a estar a una mayor temperatura, se produce el craqueo de petróleo y gas, y en ese punto disminuye el ángulo crítico y la cuña avanza. Es lo que sería acá. Él dice, bueno, existe un loading, ese es, el loading es, ya les digo, o tectónico, por corrimientos que se van superponiendo, o sedimentario, porque estamos metidos en este sistema subandino en una cuenca de antepaís. Y eso, este loading, es lo que hace es, va soterrando y va profundizando el nivel de despegue. Eso produce maduración del nivel de despegue. Sobrepresión, esa maduración produce el craqueo de hidrocarburo y un estadio de sobrepresión. La sobrepresión genera un estadio supercrítico de la cuña, y el slip es el deslizamiento de la falla, ¿no? Ahí crece el orógeno. Así que ahora sí podríamos agregar un estadio más, que es que la cuña puede pasar. Está en un estadio subcrítico o un estadio crítico. En el subcrítico, deformación interna. En el crítico avanza y se hace más largo, el orógeno más ancho. O el estadio supercrítico. Acá el truquito es ese, que en el supercrítico disminuye el ángulo crítico y, en definitiva, el orógeno se alarga, se hace mucho más ancho. Acá tenemos.
de nuevo, son otros ejemplos para un mismo acortamiento. Incluso los de arriba tienen muchísimo más acortamiento, pero si tengo ángulo de fricción basal, eso es lo importante, digamos, o como para resumir un poquito el tema de todo esto es, si tengo alta fricción basal, un orógeno con mucha topografía y muy angosto. Una fricción basal intermedia, topografía intermedia y ancho intermedio, y con baja fricción basal, el orógeno va a ser muy largo y con muy poca topografía. Acá noten que si bien el ancho va aumentando hacia abajo, y no es tan significativo, pero porque los de abajo tienen mucho menos acortamiento, ¿no? Así que esto lo puedo ver también. No dijimos que el nivel de despegue no bajaba. Lo que decíamos es que el ángulo beta se mantiene constante, que es diferente. El ángulo beta es hasta donde llegó el corrimiento, ¿está bien? Una vez que se incorpora un nuevo tramo, que está horizontal, ese va a ir bajando y va a tomar una inclinación que es parecida a beta. O sea que una vez que es nivel de despegue, mantiene su ángulo de unos 5 grados. Sí, además, ojo, que esa es otra cuestión. No es que no baja, eso es diferente. Vos podés mantener un mismo ángulo, pero vamos a explicarlo en una hojita. Está bueno, porque esto nos permite entender un poquito más todo esto. Está buena la pregunta. Si existe un nivel de despegue, decíamos que era el beta. Ahora, el nivel de despegue, en general, se habla de nivel de despegue como un sector donde ya actuaron los corrimientos basales, es decir, que ya hubo desplazamiento. Y si este es el frente orogénico, igual lo que vamos a imaginar es que todo esto es una secuencia pelítica, ¿está bien? Acá, por más que no esté adentro del orógeno, igual lo puedo llamar, es el nivel de despegue. Porque si estas son las pelitas de vaca muerta, por ejemplo, o el silúrico devónico en el sistema subandino, o río Mayer en la cuenca austral, son pelitas basales. Y eso digo, bueno, ese es el nivel de despegue de las estructuras. Tiene un nombre, es un nivel estratigráfico. Ese es el nivel de despegue. Lo que decíamos es que lo que se mantiene es el ángulo beta. Cuando este sector se incorpore a la deformación, ahí va a tomar un ángulo parecido al beta. ¿Se entiende? Y por otro lado, eso no quiere decir, digamos, bueno, es eso. Lo que hace el nivel de despegue es mantener su ángulo adentro de la cuña orogénica. Ahora fíjense otra cuestión más, es que si yo hago acá lo que es digamos, el espesor de cuenca de antepaís, si aumento la sedimentación ahí, va a aumentar el soterramiento de ese nivel de despegue. Otra posibilidad es que yo active un corrimiento y entonces este nivel de despegue puede estar soterrado o por la cuenca de antepaís o se conoce como una carga tectónica. Así que, bueno, es eso. Ahí ese nivel de despegue se va a soterrar, va a estar a una mayor profundidad, pero una vez que se incorpore adentro de la cuña, bueno, va a tomar esos 5 grados. Ahí está. En general, las cuñas orogénicas tienen entre 5 y 7 grados, el beta es unos 5 o 7 grados, pero con la sobrepresión de fluidos, o cuando tienen niveles de despegue salinos, bueno, puede ser muy bajo, inclusive pueden llegar a... Ahora tengo dos, no sé en cuál de los está. Ahí está. Inclusive puede haber nivel...
Ahí están viendo la pantalla grande o la chica. ¿Qué dice? ¿Están viendo bien? Inclusive puede haber ángulos críticos de 0,5 o bueno, de 0,5 o 1 grado, ¿no? Que sería como el caso de acá abajo. Ahora, decíamos que estas propiedades de la cuña, ya sea los materiales o propiedades en la base de la cuña, va a regular que un orógeno sea más ancho o más angosto. Por lo tanto, si en un orógeno o en una cuenca sedimentaria, una cuenca de antepaís, existen variaciones laterales en la composición de la cuenca, eso se va a expresar en diferentes geometrías de la faja plegada y corrida. Lo que vemos en este ejemplo es que hacia el norte tenemos en negro un nivel de despegue pelítico, y ese nivel de despegue pelítico en algún punto desaparece. Es como acá tenemos un cambio muy brusco, en el cual a partir de esta línea de puntos se ve que hacia el sur no hay más nivel de despegue. Por lo tanto, es la misma faja plegada y corrida, pero vemos que el frente de deformación va a avanzar más en el sector donde hay pelitas y va a retroceder, la faja va a ser más angosta donde ese nivel de despegue desaparece. Estamos ante el mismo orógeno, pero lateralmente cambia la composición basal y por lo tanto lateralmente cambia el ángulo crítico y el ancho del orógeno. Es lo mismo, pero visto de frente en esto de acá, lo que está el diagramita, los cortecitos de acá abajo, arriba lo podemos ver, pero en la mesa de arena, ¿no? Un sector a la derecha con mucho nivel de despegue basal, pelítico, vemos que el frente orogénico avanzó más, y acá cuando desaparece el nivel de despegue pelítico retrocede. En este sector tengo un orógeno más ancho, y no sé si ustedes en casa lo aprecian también, pero además se ve que acá tiene menos topografía. Desaparece el nivel de despegue pelítico, es un orógeno más angosto y con más topografía. Esa es la topografía, es la que está marcando el ángulo phi del orógeno. Así que ahora, para ir cerrando, esto lo podemos ir cerrando. Bueno, esto es lo que sucede en las sierras subandinas. Si las vemos, esto que está acá con alta topografía, que se ve con colores amarillos, eso es la cordillera oriental, es el dominio interno de basamento. Las sierras subandinas son estos largas trends, estos largos anticlinales y corrimientos, digamos, estos trenes, esas estructuras que son muy continuas a lo largo del rumbo, son las sierras subandinas, y vemos que acá a la altura de Caimancito, a la altura del río Colorado, desaparecen. Esto es Calilegua, por acá está Libertador San Martín, Ledesma, ¿no? Es donde viene el azúcar o las hojas de papel. Ahí está la fábrica principal, en Ledesma. Y lo que vemos es que las sierras subandinas tienen un gran desarrollo en el norte, incluso cruzan todo Perú y Bolivia y Perú, y desaparecen en este punto, y eso se debe a que la cuenca que se está deformando, acá tenemos ordovícico en la base, y después todo este silúrico, devónico, acá incluso están todas las rocas madres de petróleo del sistema subandino, después tenemos carbonífero pérmico y terciario. Entre las cuencas viejas, paleozoicas, y las nuevas miocenas tenemos un gran espesor de sedimento con un inmenso nivel pelítico basal que produce que este sea un orógeno, las sierras subandinas. Si este es el límite con la cordillera oriental, vemos que acá tenemos el desarrollo de un sistema que es muy ancho, y acá desaparece. O sea que si este es el límite de las sierras subandinas, a esta altura desaparecen las sierras subandinas y el orógeno se vuelve mucho más angosto. ¿Por qué se produce eso? Por lo que decíamos recién,
que hacia el sur van desapareciendo los niveles de despegue pelíticos, además la secuencia sedimentaria se vuelve mucho más delgada, y lo explicamos de esa manera. Se puede explicar de esa manera. Cambian las condiciones laterales de la cuenca que se está deformando, cambia el orógeno. Esto es lo mismo, ¿no? Comparando entonces el sistema subandino, desaparece ese nivel de despegue pelítico, inclusive acá se vuelve, lo que empieza a afectarse acá hacia el sur es un sistema de rift que se conoce como el rift cretácico, el rift del grupo Salta. Bueno, incluso hacia el sur se dan sistemas de inversión tectónica. Pero básicamente desaparecen las sierras subandinas porque desaparece ese nivel de despegue basal. Así que nosotros lo que podemos hacer, si trabajando con ese, ahora vamos a cerrar la teórica, y para eso entonces hagamos un resumen de que dice condicionantes que influencian el ángulo de la cuña o el ángulo crítico, y por lo tanto condicionan el ancho y topografía de la faja plegada y corrida o del orógeno. Lo que marcan estos triángulos es que ancho de la faja plegada y corrida o del orógeno. Hacia arriba, la faja plegada y corrida o el orógeno son más anchos, hacia abajo disminuye el ancho, medido en la horizontal, ¿está bien? Y eso se correlaciona inversamente con la topografía. Cuanto más ancho, la topografía es más baja, y cuando aumenta la topografía es porque la faja plegada y corrida es más angosta. Y lo que están en rojo son los diferentes condicionantes que van a producir esto. Sobrepresión de fluidos. Se activa en un momento específico. Cuando tengo mucha sobrepresión de fluidos, disminuye la topografía y aumenta el ancho de la faja plegada y corrida. La resistencia del decolmen. Si la resistencia, un decolmen o despegue, ¿no? Nivel de despegue, nivel basal de la deformación. Si es muy resistente, voy a tener un orógeno con mucha topografía y angosto. A medida que disminuye la resistencia del decolmen, el mu basal, ¿no? El mu de fricción basal, el orógeno va a ser más ancho y con menos topografía. Despegues intermedios actúan de tal manera que si yo tengo, es el nivel de despegue basal, es el que controla la deformación. Pero puede haber otras fallas, otros niveles de despegues intermedios que debilitan la cuña. Entonces, cuanto mayor nivel de despegues tengo, más ancha es la faja, menos topografía. Resistencia de las rocas dentro del orógeno. A rocas menos resistentes, más resistente, mayor topografía, menos resistente, más ancho. Bueno, el espesor de la secuencia sedimentaria quizás lo vemos en otra ocasión, no se preocupen. Y después la erosión, que es una componente climática. Y dice, ojo, la erosión no condiciona el valor del ángulo crítico. Lo que hace es actuar sobre el alfa, sobre el ángulo phi de la cuña. De tal manera que cuanto más erosión exista, si yo tengo mucha erosión, lo que sucede es que el orógeno va a quedar chiquitito. Quizás no con mucha topografía, ahí estaría el truquito, digamos, porque voy a tener baja topografía, pero sí sobre el ancho. La erosión lo que hace es quita la topografía y no le permite crecer al orógeno. Es lo que se conoce como un orógeno destructivo, ¿no? Porque se destruye continuamente va removiendo material y queda como muy angosto, y sobre todo que toda la deformación se concentra en ese lugar, ¿no? Corrimiento fuera de secuencia, y se puede producir el ascenso de bloques muy profundos hacia la superficie. Pero eso, acá el truquito, digamos, ¿dónde está? Que la sobrepresión de fluidos se activa en un momento específico y lo que hace es cambiar el ángulo crítico. Acá dice, dependen de la cuenca. Estas variables de acá lo que hacen es determinar el valor del ángulo crítico para esa cuña, que va a ser un ángulo crítico estable. La sobrepresión lo que hace es disminuirlo en un momento.
Y por último, la erosión, que no afecta el ángulo crítico, pero sí afecta el ángulo alfa de la cuña, de tal manera que cuando tengo más erosión, estoy siempre en un estadio subcrítico. Y para cerrar, tenemos acá en esta pantallita, yo lo que les pregunto, vamos a hacer así. Bueno. Ahí comparto de nuevo. Porque tenía que cerrar la presentación. Bueno, con eso que aprendimos, veamos una cosa. Acá a la derecha tenemos, vamos a marcar el frente orogénico, de tal manera que a la derecha tenemos un orógeno con baja topografía y muy ancho. A la izquierda tenemos un orógeno con alta topografía y que es angosto. Y lo que tenemos que hacer acá abajo es reorganizar estas variables de tal manera de dejarla en el orógeno izquierdo o en el derecho, según corresponda. Por ejemplo, vamos a ver acá, si las rocas son más resistentes, mayor resistencia de las rocas. Si las rocas son más resistentes, ¿el orógeno va a ser más angosto o va a ser más ancho? ¿Qué dicen? ¿A cuál corresponde? Más topografía, más angosto. Ahí está. Este viene acá. Si existe sobrepresión de fluidos, el orógeno, si se activa la sobrepresión de fluidos, el orógeno va a ser se va a crecer, se va a aumentar su ancho o se va a mantener angosto. ¿Qué dicen? Bueno. Aumenta el ancho, ahí estamos. Acá, ese corresponde a esto. Si hay un nivel de despegue dúctil o débil, ¿en cuál de los dos? Acá tengo dos, ¿ven? Uno es un decolmen dúctil y otro resistente. ¿A qué lado le corresponde a cada uno? A ver, el dúctil, ¿a cuál iría? Decolmen dúctil, ¿a cuál iría? El dúctil es, aumenta el ancho menos topografía. Este viene para acá. Y el resistente, bueno, es el opuesto. Y después acá, en el espesor de decolmen, está bien eso, porque quizás hay un decolmen dúctil, yo les decía, existe esa vaca muerta, ese río Mayer en toda la cuenca, pero en algún lugar puede ser mucho más espeso. En ese caso, ¿a dónde lo mandaría? Donde si estos dos, si lateralmente existe el nivel de despegue, pero en un sector es más espeso que en otro, ¿dónde sería? Bueno, es lo mismo. Dúctil va para el ancho, ¿no? Es lo mismo. Lo que sucede es que acá puede haber un decolmen dúctil en toda la cuenca, pero si es en el sector donde ese decolmen sea más espeso, el orógeno va a ser más ancho. Menor decolmen dúctil. Y despegues intermedios, ¿qué les parece? Es un equivalente a menor resistencia. Así que acá tengo rocas más resistentes, y un despegue intermedio indicaría rocas menos resistentes, sería eso de acá. Otra cuestión que se me ocurre, acá podría poner también fallas preexistentes. Fallas preexistentes. Y por último, la erosión. Si estoy hablando de erosión, ¿en qué sector habría más erosión y en cuál menos erosión? ¿Qué les parece? Para cerrar esto. Más angosto, más erosión. Así que podría ser, acá lo único que cambia un poquito es la topografía, que habría que discutir eso porque tendría que haber menos topografía, pero bueno, lo podemos meter acá. Erosión. Más erosión, el orógeno se mantiene más angosto. Bueno, gente, yo con esto cierro la teoría.